El día de hoy vamos a hablar sobre datos que pueden ser agrupados. Cuando nosotros estamos haciendo un experimento a nivel científico, por ejemplo, el webquest que ustedes hicieron en el propedéutico, los que cursaron el propedéutico conmigo, en donde crecieron plantitas y después esas plantitas tomaban ciertas medidas. A lo mejor ustedes medían cuánto tiempo tardaba la planta en llegar a la edad productiva para que dé fruto, o a lo mejor medían cuántas hojas salían al tercer día o al quinto día, o a lo mejor medían hasta qué día le salía la primera hoja o cuántos días tardó la planta en germinar. Cuando nosotros tenemos un número muy reducido de datos, si hubiéramos tenido nada más 2 o 3 plantitas, pues a lo mejor hacer mucha estadística con esas 2 o 3 plantitas no hubiera sido muy significativo. Sin embargo, a veces cuando tenemos un gran número de datos, por ejemplo, unos 30 o unos 100 datos, ahora sí ya tenemos la suficiente cantidad de información como para que esa muestra que nosotros estamos haciendo sea representativa y nosotros entonces podamos hacer conclusiones o hacer inferencias respecto a los experimentos que nosotros estamos haciendo. Ustedes en sus laboratorios a lo mejor van a tener que hacer experimentos y nada más van a hacer una vez ese experimento, claro, porque pues sale muy caro hacer los experimentos, los reactivos salen caros, además de que pues se necesita mucho tiempo para poder hacer estos experimentos y pues obviamente necesitas dinero para poder hacer los experimentos. Pero ya de manera formal allá afuera en la industria, cuando ustedes estén trabajando, si se dedican a trabajar en un laboratorio, si se dedican a trabajar en un instituto de investigación, van a tener que hacer repeticiones, muchas repeticiones de los experimentos que estén haciendo para obtener suficientes datos y que esos datos sean representativos de la población que ustedes están estudiando. Ahora, ¿cómo podemos estudiar esos datos? Una de las formas en las que podemos hacerlo es agrupar esos datos en diferentes, vamos a llamarles categorías por el momento, en donde de todos los datos que tengo, estos datos cumplen con esas características, estos otros datos cumplen con esas segundas características y este tercer conjunto de datos cumple con esas terceras. A cada una de estas categorías, por llamarlas así, realmente se les conoce como intervalos de clase, en donde nosotros vamos a tener bien delimitado de todos los datos, del conjunto de datos que estoy estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando longitud, mido 100 datos de la misma variable, veo cuál es su longitud y después de eso yo puedo estudiar, bueno, de tantos a tantos tienen una longitud de cierta cantidad y otros datos tienen de tanto a tanta longitud. O si estoy midiendo, por ejemplo, alturas. Si quiero tomar una población y quiero medir estaturas, no alturas, estaturas, perdón, voy a decir, bueno, tantas personas tienen una estatura de 1.5 metros a 1.55. La siguiente tiene de 1.56 hasta 1.60, etcétera. Y entonces voy armando estos intervalos, que a esos intervalos les vamos a conocer como intervalos de clase. Pero ¿cómo voy a saber si yo tengo un conjunto de 100 datos o de 120 o tengo un conjunto de 75 datos? ¿Cómo sé el número de clases que voy a tomar? ¿Puedo yo simplemente agarrar y por mi propia decisión decir, bueno, van de 10 en 10, pues entonces utilizar a lo mejor 5 o 6 clases o 7 clases? Sin embargo, hay una propuesta que nos hace Sturgis, que nos dice que el número de clases que yo voy a poder tener o que voy a establecer dependiendo del número de datos va a ser 1 más 3.22 por el logaritmo natural, no es el logaritmo natural, perdón, el logaritmo base 10 del número de datos. Si yo tengo 100 datos, entonces aquí esto hago logaritmo natural, logaritmo base 10 de 100, lo multiplico por 3.22 y a eso le sumo 1. Realmente yo he tratado de investigar de dónde proviene esta fórmula, cómo se dedujo esa ecuación. No he encontrado mucha información, pero esta es muy, muy popular. Entonces, esta es la que nosotros vamos a estar utilizando para poder determinar cuántas clases o el número de clases que yo voy a establecer dependiendo de cuántos datos son los que yo tengo. Ahora, para decidir qué tan ancha va a ser la clase, es decir, desde dónde hasta dónde va a pertenecer cada clase, lo que tengo que hacer es dividir el recorrido de todos mis datos, es decir, el dato mayor menos el dato menor. R va a ser el dato mayor menos el dato menor. Todo ese recorrido de datos que voy a tener, veo desde dónde hasta dónde van
y después eso lo voy a dividir entre el número de clases. Al dividirlo ya entre el número de clases, entonces voy a tener la amplitud de cada una de estas clases. Vamos a ver un ejemplo. Bien, calcula el número de intervalos de clases y su respectiva amplitud. Tenemos el peso que se hace de unos tumores malignos que fueron extirpados del abdomen de 57 personas. Este peso está dado en onzas. Entonces, según la propuesta de Sturgis, vamos a copiar la fórmula y pegarla aquí. Y tengan su calculadora a la mano, por favor, para que la podamos utilizar. Según esta propuesta que nos hace Sturgis, entonces, si yo quiero agrupar estos datos en clases, ¿de dónde hasta dónde van a ir? Para empezar, necesito determinar cuántas clases voy a obtener. Para determinar las clases, pues necesito saber cuántos datos totales tengo. Los puedo contar uno por uno, pero ya aquí nos están diciendo que son 57 tumores los que se extrajeron, un tumor por persona. Entonces, para poder determinar el intervalo, el número de clases, esto va a ser igual a 1 más 3.22 por el logaritmo base 10 de 57. ¿Cuánto nos da esto? Da 6.65. 6.65. 6.65, ¿ok? Eso nos está diciendo que vamos a tener 6.65 clases. No podemos tener media clase, tenemos que tener un número entero de clases. Entonces, esto lo vamos a redondear y tenemos aproximadamente 7 clases. Bien, listo. Vamos entonces a hacer 7 categorías, entre comillas, vamos a llamarla, pero realmente son clases. Ay, perdón. Y ya después de que calculamos el número de clases, ahora lo que debemos ver es qué tan ancha va a ser esa clase, ese intervalo de clases para saber cuáles son los datos que van a caber aquí. Para eso necesito el grupo de todos esos datos, necesito identificar cuál es el mayor y cuál es el menor. Bien, busquen el dato mayor y cuál es el dato menor, por favor. Ahí. Díganme cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. El mayor sería 79. Mayor es 79. ¿Ok? ¿Y cuál es el menor? 12. Bien. Entonces, para calcular la amplitud, vamos a copiar la formulita de amplitud, que esto pues es ya como que muy lógico. La que sí a veces tengo que memorizarnos, o tenemos que memorizarnos, a lo mejor es la primera. Pero para calcular la amplitud, pues es fácil. Es, bueno, desde dónde hasta dónde van tus datos, todo ese intervalo, divídelo entre pues cuántas clases quieres. Entonces, si el dato mayor es 79, pues a 79 menos 12, eso te va a dar la amplitud de todo el espectro de todos tus datos. Y eso pues divídelo entre las 7 clases que vas a hacer o que vas a utilizar. Entonces 79 menos 12 son 67 y eso dividido entre 7 nos va a dar 9.57. Bien, entonces si empezamos exactamente nuestra primera clase en el punto 12, entonces la primera clase va a ir desde el punto 12, perdón, punto 12, desde el 12 más 9.57. Eso nos va a dar 21.57. Eso sería si nosotros estamos tomando una amplitud exactamente de 9.57. Entonces, la clase número 1, vamos a anotarla aquí. Sí.
la clase y vamos a llamarle la clase número 1, entonces van a ser todos los datos que van desde 12 hasta 21.57. La clase número 2, entonces van a ser los que van desde 21.58 hasta, y a eso le sumamos 9.57 y nos da 31.14. Y la clase número 3 igual, y así nos seguimos hasta que nosotros obtengamos las 7 clases. Sin embargo, a veces estos números son un poco difíciles de trabajar, son números decimales. Lo que podemos hacer en este caso es ver, bueno, los datos, este 12 es muy cercano al 10 y este 79 es muy cercano al 80. Entonces, en lugar de hacer esta clasificación de las clases de esta manera, quizás me convendría un poco más hacer esta clasificación. Lo voy a escribir acá, permítanme tantito. Aquí. A lo mejor me conviene más decir, bueno, que mi clase 1, la clase 1 vaya desde el 10 hasta el 19. La clase 2 que vaya del 20 al 29. La clase 3 que vaya del 30 al 39. La 4 que vaya del 40 al 49 y así las 5 y las 6 y que la última clase vaya del 70 hasta el 79. De esta manera, todos los datos que tengo en esta tabla van a caer dentro de una de estas clases, ya sea la clase 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7. Y entonces voy a poder hacer una tablita en donde yo pueda calcular cuál es la frecuencia de estos datos en esta tablita. ¿Ya comprendimos cómo calcular el número de clases y cómo calcular la amplitud de las clases? Eso es amplitud. ¿Dudas? Profe, No, no. profe. Ok, entonces, lo que más me interesa aquí, más que ustedes se aprendan estas fórmulas y las apliquen, lo que me interesa mucho más es que ustedes sepan tomar estas decisiones de, bueno, a ver, son 6.65, me está diciendo que yo tome aproximadamente 7 clases. Ahora, las tomo de esta manera muy exacta que a veces me conviene reportar mis datos de una forma muy exacta o me conviene más hacer una especie de redondeos para que mis datos estén distribuidos en estas clases de una forma mucho más conveniente. Y escuchen esa palabra, están distribuidas. Voy a distribuir mis datos en estas clases. Entonces estoy distribuyendo frecuencias. Okay. Eso es lo más interesante del tema del día de hoy, distribuir estas frecuencias. Más adelante nosotros vamos a estudiar diferentes tipos de distribución de datos y los han escuchado, distribución normal, que es distribución binomial, distribución esta, distribución la otra. Estamos distribuyendo las frecuencias. Cuando ustedes escuchan la palabra frecuencias, ¿qué se les viene a la mente? Cuando algo es muy frecuente, ¿qué se les viene a la mente? ¿Algo que se repite constantemente? Algo que se repite, puede ser constantemente, puede ser no tan constante, pero que se está repitiendo. Entonces aquí cuando nosotros estamos distribuyendo frecuencias, lo que realmente estamos haciendo es contando cuántas veces ocurre ese evento. Bien, así como los eventos que definimos la sesión anterior, en donde, bueno, el evento de que sea fumador y que además, no sé, padezca de alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Es lo que estamos haciendo, nada más que aquí ahora nuestros eventos van a ser precisamente nuestras clases. ¿Cuántos de estos datos, qué tan frecuente es que ocurra la clase 1? ¿Qué tan frecuente es que ocurra la clase 2? Y así es como nosotros estamos distribuyendo todos nuestros datos en estas frecuencias. ¿Qué tan frecuente es el 1? ¿Cuántas veces ocurre la clase 1? ¿Cuántas veces ocurre la clase 2? ¿Cuántas veces ocurre la clase 3? Para esto es muy útil que nosotros, en lugar de estar haciendo tablitas a mano, porque la verdad es un poco pesado y más si tienen
una letra muy mala y una organización muy mala como la mía en cuanto a papeles en blanco, pues tenemos nuestro famosísimo Excel. Vamos a utilizar nuestro Excel y déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla tantito y les voy a compartir toda la pantalla para que vean qué es lo que voy a estar haciendo en Excel. Va a ser mucho más fácil trabajar en Excel que estar trabajando en otros programas. Ok, entonces lo que vamos a hacer en Excel, y ustedes vayan haciendo en su propio Excel, y qué bueno que esta clase es en línea, porque así ustedes pueden trabajar con sus computadoras, se me va a hacer mucho más fácil y a ustedes también mucho más fácil trabajar. Entonces, en la primera, hacemos una tablita, en la primera columna le vamos a llamar clase. Ya sabemos que son 7 clases. La siguiente, pues va a ser la amplitud. Y la tercera, vamos a calcular la frecuencia. Bueno, en la amplitud hay que ponerle 10 a 19 y me lo cambia, chispas. Ok. General. Vamos a poner un texto para que lo deje como texto. 10 a 19. Ahí está. La clase número 2 fue de 20 a 29. La tercera 30 a 39. La cuarta 40 a 49. La quinta 50 a 59. La sexta 60 a 69. Y la última va a ser de 70 a 79. ¿Ok? Ahora, es bastante útil si nosotros pasamos nuestros datos, todos estos datos que tenemos aquí. A veces es muy útil que nosotros los ordenemos del menor al mayor, o del mayor al menor, realmente podemos ordenarlo. Sí vamos a tener que ordenar nuestros datos, sobre todo cuando estemos trabajando medidas de tendencia central, que son la media, la moda, la mediana, y también las medidas de dispersión, que serían las desviaciones estándar y todas esas medidas de dispersión. Por ahorita no lo vamos a ordenar porque el ordenarlo sí nos lleva bastante tiempo, y realmente para construir una tabla de distribución de frecuencias no es indispensable ordenarlo. Simplemente con que tengamos la tabla y sobre la misma tabla podamos ir tachando nuestros datos, va a ser más que suficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver, nuestra primera clase ya sabemos que son los datos que van desde el 10 hasta el 19. Entonces, tenemos que contar cuántos datos van del 10 al 19. Traten de usar un color diferente de pluma, de lápiz, de lapicero, de lo que ustedes tengan para poder hacer las diferentes clases. Entonces, vamos a contar cuántos son de estos datos pertenecen a la primera clase. Entonces, cuántos caen entre el 10 y el 19. Entonces, tenemos aquí, está este 12. Tenemos este 12 de aquí. 16 acá. 19 y 12. Ok. Ustedes háganlo también con su tabla. Y según yo son 5 los datos. Confirmen si son también, si ustedes también cuentan 5 datos. Pongan un pulgarcito así hacia arriba para que yo vea que ustedes también están contando 5 datos. Ok, tengo a Esme y Alina que contaron 5 datos. Ok, entonces lo que hacemos es que nos vamos a nuestra tabla y decimos, bueno, que de 10 a 19 tengo una frecuencia de 5. 5 de esos datos pertenecen a esta clase que va de 10 a 19. Ahora vamos a contar cuántos pertenecen a la segunda clase, que son los que van desde 20 a 19. Vamos a dar un poquito de formato a este documento. Vayan contando ustedes cuántos tienen que pertenecen a la clase 20A 29.
Yo cuento 17. Pongan un pulgarcito si también cuentan 17. Ah, creo le falta un 28, pero, Me faltó un 28. ajá, de la segunda columna. Ah, ok, mira. Entonces son 18. Ujú. 18. Ok, muchas gracias por esa observación. 18. Ok, si cuentan 18, entonces pongan pulgarcito. Viridiana dice que conta 19. Creo que sí son 18. Entonces vamos a colocar en nuestra tablita El 10. otro, de hecho, está en la cuarta línea, en la cuarta fila. Ah, aquí está. Sí, es cierto. Muy bien. Ahí está. Listo. Este me iba a faltar. Entonces sí son 19. Gracias. Ok, 19. Vamos aquí a agregar una fila que se llame total. Y que este sea la suma de los anteriores. Obviamente, estamos esperando que este número, al finalizar nuestro conteo de frecuencias, sea 57, porque tenemos un total de 57 datos. Y es importante que sepamos este número total, porque este total nos va a funcionar para construir una frecuencia relativa. Ahorita nada más, esto le vamos a llamar frecuencia. Ahorita les digo la diferencia entre una y otra. Ok, ahora contamos los de la clase 3. ¿Cuántos tenemos? Yo cuento 10. Pongan su pulgarcito si cuentan 10. Y si no cuentan 10, pongan su pulgarcito hacia abajo para que veamos dónde corregir. Ok, parece que sí son 10. Entonces colocamos aquí 10. Y luego cuántos pertenecen a la clase 4. Y así síganse hasta que terminemos nuestra tablita.
Ok, a mí me quedó mi tablita así, en total sí me dan esos 57 datos, significa que no conté ninguno de estos dos veces y tampoco lo conté o lo dejé sin contar. Alcen la mano si ustedes tienen esta tablita igual, por favor. Cuando hayan terminado, levanten la mano, por favor. Ok. Pues esto que acabamos de construir, esta tabla es una tabla de distribución de frecuencias. Bien, tiene un nombre así bien elegantito, pero no es otra cosa más que lo que acabamos de explicar. Tenemos que estos eventos están ocurriendo de forma frecuente, porque dependiendo de la clase. Entonces, esto, a pesar de que a lo mejor en la preparatoria ya ustedes lo vieron y sí, tablas de distribución de frecuencias, se utiliza muchísimo en la parte experimental, ¿no? Si ustedes les toca, por ejemplo, ya cuando estén en sus áreas terminales, ir a hacer algunas de sus materias a clínicas o si les toca hacer su servicio social en un hospital, precisamente van a hacer este tipo de información en donde ustedes van a tener que pesar estos tumores, ¿no? O sea, son 57 personas a las que se les está extrayendo los tumores, obviamente no al mismo tiempo y obviamente este sí ya no es un experimento, sino las personas van a las clínicas porque tienen un problema, se les diagnostica que tienen un tumor y ese tumor maligno se les extirpa. Y no es como que, ay, bueno, ya te lo quitamos, mira, está bonito el tumor, qué bonito, lo quieres de recuerdo, toma, llévatelo. No, sino esos tumores hay que estudiarlos y hay diferentes propiedades que se les pueden estudiar. Una de ellas es precisamente el peso. ¿Y por qué queremos estudiar el peso? A lo mejor de entrada, pues ni siquiera tenemos idea de por qué quisiéramos estudiar el peso de estos tumores malignos. Sin embargo, a veces con tan solo documentar el peso, más adelante nosotros quizás estadísticamente podríamos asociar, mira, hemos estado pesando, a ver, vamos a ver si hay alguna relación con el peso de estos tumores y alguna otra propiedad, a lo mejor el tamaño, a lo mejor el cansancio en las personas, a lo mejor el tamaño de la uña del dedo pulgar izquierdo, o sea, es una locura, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero precisamente por eso nosotros hacemos este tipo de experimentación. Si ya está ahí el tumor y lo podemos pesar, pues hay que pesarlo y hay que documentar estos pesos.
Pero si guardamos o si archivamos toda esta información como una lista larguísima de todos los tumores o de todo el peso de todos los tumores que hemos o que se han extraído, pues entonces nos vamos a volver locos, ¿no? Porque va a ser una lista grandísima. ¿Cómo podemos entonces reducir esa lista larguísima a una sola tabla en donde podamos más o menos clasificar esta información y darnos una idea más general de, en lugar de ver esta tabla, pues mejor analizar esta tabla? Es más fácil. Ah, mira, ok, vamos a dividir entonces todos nuestros datos en clases. ¿Cuántas clases? Pues en 7 clases en este caso, ¿no? Porque esa es la recomendación de Sturgis. Ahora, ya que definimos 7 clases, también hay que definir cuál es la amplitud. Entonces, con esta tabla, a pesar de que yo no conozco todos los datos de forma exacta, yo puedo ver que tengo 5 de los tumores que se extrajeron o que se extirparon, pesan entre 10 y 19. 19 de los que se extirparon pesan entre 20 y 29. 10 de los que se extirparon pesan entre 30 y 39 onzas. 13 de los que se extirparon fueron entre 40 y 49 onzas, 4 de 50 a 59 y otros 4 de 60 a 69 y finalmente nada más 2 que sí estaban más chonchos, pesan de 70 a 79 onzas. A lo mejor hablar en onzas para nosotros los mexicanos puede parecer como que onzas, no le entiendo mucho. ¿Cuánto es una onza en gramos? Búsquenlo en internet, así. Una onza en gramos. ¿Cuántos gramos es una onza? ¿O cuántos kilos? ¿O cuántas toneladas? ¿Qué encontraron? 28.34. Y eso es aproximadamente como entre 1/4 y 1/3 parte de kilogramo. Entonces, con eso ya más o menos nos vamos dando una idea de qué tan grandes son estos tumores. A esta tablita que tenemos aquí se le conoce como una tabla de distribución de frecuencias. Del peso de tumores malignos en 57 pacientes. Bien. Y así la podemos clasificar. ¿Por qué? Ahora voy a elegir así aleatoriamente. A ver, Jimena Arévalo. Va a ser una pregunta así muy, muy absurda y espero que me la contestes correctamente porque si no te voy a regresar al kinder, mi niña. ¿Por qué esto es una tabla? ¿Qué es lo que hace que esto sea una tabla? Jimena. ¿No está Jimena? ¿Le ponemos su falta? A ver, voy a elegir a alguien más. Diego Juárez. ¿Por qué esto es una tabla? ¿O qué es una tabla? ¿Tampoco está Diego? ¿Algún voluntario que nos quiera decir qué es una tabla o por qué es una tabla? Ok, escríbelo, Diego, en el chat. ¿Por qué esto es una tabla? ¿Qué es una tabla? Es una recopilación de datos de una información. Ok, muy bien, Jimena, pero que está acomodado en filas y columnas. Eso es una tabla. Por eso esto se llama tabla.
Es una tabla, muy bien, ¿ok? Y quiero que analicemos palabra por palabra de esta oración. Tabla de distribución de frecuencia de pesos de marmelo. ¿Por qué? Porque quiero que comprendan por qué se llama así. Ahora, ¿por qué se llama distribución de frecuencia? ¿Qué es lo que estamos distribuyendo? Estamos distribuyendo la frecuencia en la amplitud. ¿La frecuencia de qué? Comprendamos qué significa frecuencia y comprendamos qué significa la palabra distribuir. ¿Qué estamos distribuyendo? Todos estos datos. Los datos que yo tengo los estoy distribuyendo. A ver, tú, vete para la clase número 4. Tú, vete para la clase número 3. Tú, vete para la clase número 68. Tú a la clase 2. Tú a la clase 3. Y así cada uno de estos datos los estoy distribuyendo. Pero los estoy distribuyendo dependiendo de qué. De la frecuencia de las clases. ¿Qué tan frecuente es que ocurra la clase 1? ¿Cuántas veces ocurrió en estos 57 pacientes la clase 1? ¿Y cómo se define la clase 1? Pues aquel tumor que fue extirpado que pesaba entre 10 y 19 onzas. Así estoy distribuyendo estos datos y por eso es una tabla de distribución de frecuencias. A veces nada más como que yo he tomado clases de estadística y los maestros nada más lo dicen así como que pues sí, así se llama, tabla de distribución de frecuencias, pero realmente como que no aterrizan el por qué se llama distribución de frecuencias. Y ya cuando comprendemos, ok, bueno, con razón, estoy viendo qué tan frecuente están ocurriendo no cada uno de los datos, sino un intervalo de estos datos. Ya tiene sentido. Muy bien. Pero hablar de 57 pacientes, el número 57, pues, nunca lo he visto en ninguna parte. Todavía el número 100, pues, es fácil de identificar. O el número 10, una escala del 0 al 10, ¿no? El número 100, pues, cuando tenemos el 100%. Bueno, hasta si tuviéramos el número 77, creo que hasta en la Biblia aparece, ¿no? Es como que, bueno, ok, hay una base. Pero el número 57 es un número, pues, pues un poco aleatorio, ¿no? O sea, 57 medido en base a qué. ¿Cómo podríamos comparar esta tabla de distribución de frecuencias de 57 pacientes, que a lo mejor estos pacientes fueron en un hospital, contra otra distribución de otro hospital, en donde en lugar de tener 57 tumores extirpados, a lo mejor allá tuvieron solamente 50? ¿Cómo podríamos comparar ambos de estos? Para poder comparar dos escalas que son muy distintas entre sí, hacemos una frecuencia relativa. Tenemos que sacar lo relativo del hospital 1, lo relativo del hospital 2, para entonces convertirlos a una escala en donde sí podamos compararlo. Para poder convertir esa escala, nosotros utilizamos la escala del porcentaje, en donde el 57 va a ser el 100% de mis datos. Y ahora, en lugar de tener una frecuencia de 5, lo que yo voy a buscar es esa fracción o porcentajes, por llamarlo de alguna manera, y entonces poder calcularlo. 5 simplemente es un número aleatorio, pero si ese 5 yo lo convierto a porcentaje, 5 entre 57%, entonces voy a tener un número un poco más manejable para que yo pueda presentarlo a la comunidad científica aquí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de Los Ángeles, o en China, o en donde sea, si yo lo convierto a una escala relativa. Esto que tenemos aquí es una frecuencia absoluta. ¿Y por qué es absoluta? Porque está pasando 5, o sea, 5 veces está pasando. Pero esa escala absoluta yo la puedo convertir en una escala relativa. Luego, entonces, esta tabla, más que llamarse tabla de distribución de frecuencia, es una tabla de distribución de frecuencia absoluta. Ahora vamos a regresarnos a nuestra tablita. Vamos a ponerle aquí frecuencia absoluta. Y ahorita le corregimos esto.
Creo que era format cells. Y center. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esta tabla. La vamos a pegar aquí. Pero en lugar de que se llame esta frecuencia absoluta, le vamos a llamar a esta frecuencia relativa. Y en lugar de que sea 5, vamos a ponerle que sea 5 entre 100. O más, no entre 100, 5 entre 57. Y que sea 19 entre 57. Y así cada uno de estos le vamos cambiando. 10 entre 57, todos entre 57. ¿Por qué entre 57? Porque ese es el número total de datos que tenemos. Bien, 57. 4 entre 57. 4 entre 57. Y el último, 2 entre 57. Okay. Cuando ya terminen, por favor, levanten su mano. Si fuera un curso presencial que estuviéramos, por ejemplo, en la UNAM, asumiendo que no todos ustedes tienen una computadora portátil que llevar, o que a lo mejor es peligroso que ustedes estén transportando en la combi, en el metro, si es que no tienen un transporte privado, pues sí es como que no es tan fácil que nosotros estemos haciendo esto individualizado en sus computadoras. Afortunadamente, este curso específicamente estamos de manera todavía virtual a distancia, vaya, y eso nos permite combinar el uso de estas herramientas y es mucho más rápido. Tendríamos entonces que hacer todos estos cálculos a mano, en donde con nuestra calculadora estar dividiendo todas nuestras clases entre el número total de frecuencias y pues se vuelve un poco más cansado, pero si ya tenemos el Excel aquí, pues hay que aprovecharlo, porque cuando ustedes vayan a trabajar a la industria, no van a utilizar así su cuadernito y anotar todo en su cuadernito. Claro que hay bitácoras y en las bitácoras se tiene que documentar todo. Sin embargo, muchas de las bitácoras en los laboratorios ya están siendo digitales, en donde tú capturas toda la información
Y ya incluso hasta los mismos software te generan todas estas tablas. Tú ya no tienes que construirlas. Es importante que ustedes sepan cómo se construyen las tablas y punto. Ahí, hasta ahí. Porque les apuesto que ya muy pocas veces ustedes van a tener que salir a trabajar a un lugar en donde ustedes tengan que construir esas tablas. Más que construirlas, lo importante va a ser interpretarlas, ver qué significa frecuencia absoluta, ver qué significa frecuencia relativa, cuál es la diferencia de la una entre la otra y además qué es una tabla de distribución de frecuencias y por qué se llama así. Bien, para no hacer esos datos tan pesados y tan largos, podemos reducirlos y podemos dejarlo, vamos a dejarlo con 2 cifras. Bien. Esta tabla que tenemos aquí es una tabla de distribución de frecuencias relativas, en donde en lugar de decir que 5 de los tumores extirpados medían de 10 a 19 onzas o pesaban de 10 a 19 onzas, lo que vamos a decir es que el 8.77% de los tumores extirpados entre estos 57 pacientes pesaban de 10 a 19 onzas. El 33.33% pesaban entre 20 y 29, el 17.54 pesaba entre 30 y 39, el 22.81 pesaba entre 40 y 49, el 7.02 pesaba entre 50 y 59, mismo porcentaje para entre 60 y 69 y 3.51% solamente pesaba entre 70 y 79. Y si queremos podemos incluso agregarle aquí otra columnita más y aquí simplemente hacer este cálculo, multiplicarlo por 100 para que sea más evidente este porcentaje. Vamos a decirle que esto es porcentaje. Bueno, al decirle que ya es porcentaje, ya no es necesario incluir este dato. Y aquí me los redondea, pero si yo no los quiero redondeados, le puedo decir no los redondees, déjamelos con esos puntos decimales. Ahora vean cómo cambia el total. En lugar de darme un total de 57, me da un total de 100% en el porcentaje. Y en la fracción de la frecuencia relativa me da un total de 1, porque la suma de todas estas tiene que ser igual a 1. Así como la suma de todas mis probabilidades tiene que ser igual a 1. Bien, porque trabajamos en estadística, es mucho más fácil trabajar con fracciones para hacer cálculos con fracciones en lugar de porcentajes. Bien. Entonces vamos a copiar esta tablita y la vamos a llevar a nuestro Java. Entonces, ¿cómo se llamaría esta segunda tabla? Si esta primera tabla es una tabla de distribución de frecuencia absoluta del peso de tumores malignos en 57 pacientes, esta otra tablita, ¿cómo se llamará? ¿Cómo le llamo a esta segunda tabla? Pueden escribir en el chat si quieren, ¿eh? Puede ser tabla de distribución de frecuencia relativa del peso de tumores malignos en 57 personas. Listo. Bueno, pacientes. Sí, personas, pacientes, esa parte como que se sobreentiende, aunque sí el término más correcto sería pacientes de frecuencia relativa. Perfecto. Y ya. Esas son las tablas de distribución de frecuencias. Y ustedes van a hacer muchas tablas de distribución de frecuencias. A lo mejor no tanto ahí en la FES, pero sí ya a nivel experimental, ustedes van a tener que interpretar muchas tablas de frecuencias relativas. Nos dan mucha información resumida. Es mucho más fácil ver cómo se está comportando este fenómeno de la extirpación, o más bien el peso de tumores que han sido extirpados. Es mucho más fácil comprenderla en este tipo de tablas, ya sea una tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias absolutas o una tabla de distribución de frecuencias relativas, a tener que analizar esta tabla.
querer analizar esta tabla está como que pues en chino, ¿no? Simplemente es una tabla, ni siquiera están en orden de mayor a menor o de menor a mayor. O sea, pues sí, están bonitos los datos, qué bueno que lo mediste, felicidades, pero ¿y eso qué me está diciendo? No me dice nada. Es mucho más fácil si yo distribuyo esos pesos, los distribuyo en frecuencia de clases, donde veo la amplitud de la clase y la frecuencia. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? No, sí. ¿Sí? Está bastante sencillo, ¿no? Claro, después de explicado. Ok, bien. Vamos. Ahora, después de que yo tengo esta tabla, la voy a copiar y la voy a pegar en el siguiente porque la vamos a utilizar. Esa tabla todavía se puede analizar de una forma mucho más sencilla si nosotros construimos algo que se llama histograma de frecuencias. Bien, ¿qué va a ser el histograma de frecuencias? Yo voy a poder obtener estas frecuencias y simplemente lo voy a poner en una gráfica. Y las gráficas siempre son 1000 veces más fácil de interpretar que las tablas. Mucho más fácil leer información que proviene de una gráfica a la información que proviene de una tabla. Entonces, si analizar esta información es difícil, vamos a facilitarlo con analizarlo en tablas de distribución de frecuencias. Pero todavía lo vamos a facilitar mucho más si lo hacemos con un histograma de frecuencias, donde en la parte de abajo vamos a poner nuestras clases en el eje de las X y en el eje de las Y vamos a poner las frecuencias. Entonces, vámonos con la clase número 1. La clase número 1 va desde 10. En este caso aquí lo pusieron desde 9.5 porque tomaron las frecuencias anteriores. No están utilizando las mismas amplitudes, sino están utilizando estas amplitudes de 9.5 hasta 19.5. Aquí lo tenemos. Y luego en el siguiente de 19.5 hasta 29.5 y etcétera, etcétera. ¿Por qué lo están poniendo de 0.5 en 0.5 si nuestra primera clase debe empezar desde el 10 hasta el 19? La regla es que tú tomes la diferencia entre tu último dato, que en este caso es el 19, y el siguiente dato, y pues no puedes cortar en el 19 y después empezar tu siguiente clase en el 20, porque ¿qué va a suceder con los datos que, aunque ya sabemos que no existen, pero si existieran los datos entre el 19 y el 20, pues hay que calcular una media entre el último y el primero de estas clases, entre el 29 y el 30. ¿Cuál es el punto medio? Pues 29.5. Igual aquí desde el 30 al 40, pues el punto medio es ese 40.5. Y por eso la primera clase, en lugar de empezar en el 10, empieza media unidad antes, 9.5. Y en lugar de terminar en el 19, termina en el 19.5. Nosotros sabemos que no existen datos entre el 19 y el 20, al menos no en la lista que nosotros tenemos. Entonces, como no existen datos entre esos dos, podemos arriesgarnos a poner medios punto antes y medio punto después en cada una de estas clases. Y ahora sí contamos. En la clase número 1, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuántos tumores pesaron entre 10 y 19? Pues 5 tumores, entonces hacemos una barra vertical que mira 5. Después, en la clase número 2, vamos a hacer igual una barra vertical con una frecuencia de 19. En la clase número 3, vamos a tomar una barra vertical cuya frecuencia sea de 10. En la clase número 4 vamos a hacer lo mismo, pero con una frecuencia de 13. En la clase número 5 y en la clase número 6, pues ambas tienen una frecuencia absoluta de 4. Y la última clase, la clase número 7, tenemos una frecuencia de 2. Este entonces es un histograma de frecuencias absolutas. Si nosotros queremos hacer un histograma de frecuencias relativas,
Es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de tener aquí una frecuencia absoluta, vamos a tener una frecuencia relativa, desde el 0 hasta el 1. O desde el 0 hasta el 100. A final de cuentas, no importa si tu histograma tú lo construyes con un, perdón, si lo construyes con con una tabla de frecuencias absolutas o con una tabla de frecuencias relativas, la figura final se va a ver idéntica. Aunque estos numeritos vayan cambiando, esta figura final se va a ver idéntica, idéntica. ¿Bien? Permítanme. ¿Se escucha el martilleo? Sí, un poco. Un poquito. Distrae, ¿verdad? Un poquito. Ay, es que están martillando por aquí. Ahorita que terminen de colgar su cuadro. Ok, ya quedó. Bien, entonces este es un histograma de frecuencias y es mucho más fácil aquí ver, ok, ¿cuál es la clase que estaba predominando? La clase número 2, porque es la que pues tiene mayor frecuencia. Tiene una frecuencia de 19. Lo podemos leer rápido. Y obviamente tendríamos que saber pues de dónde a dónde va. Pues de 19.5 a 29.5. Ay, mira, entonces tuvimos 19 tumores que pesaban de 19.5 a 29.5 onzas. Esa es la predominancia en este grupo de 57 individuos. Bien. Ok. Ahora, algo que se utiliza muchísimo, muchísimo en estadística es conocer el área de cada uno de estos rectangulitos que tenemos aquí. Nosotros vamos a tomar que el área total de todo esto es el 100%. Ese es el 100% de nuestros pacientes. Y si nosotros calculamos el área de cada uno de estos rectangulitos o el porcentaje de cada uno, sabiendo que el total es el 100% del área, entonces el área de cada uno de estos rectangulitos va a ser precisamente la frecuencia relativa que nosotros ya calculamos. ¿Cómo calculamos el área de estos rectangulitos? Pues es fácil. Base por altura. ¿Cuánto mide la base? 19.5 menos 9.5, pues mide 10. De 29.5 y 19.5, pues la base de cada uno de estos rectángulos mide 10. Bien. Y ahora nada más hay que multiplicar esos 10 por la altura. La altura del primero es de 5, la altura del segundo es de 19, la altura del tercero es de 10, del que sigue es 13, del que sigue es 4, del que sigue es 4 y del que sigue es 4. Si nosotros calculamos el área, por ejemplo, del primer rectángulo, 10 por 5, pues este mide 5, este mide 50. 50 unidades. No le vamos a poner específicamente cuánto. 50. Bien. Y ahora, si ese 50 lo comparamos con el área total, que habría que calcular cada una de las áreas de estos rectangulitos, entonces ese 50 va a corresponder al 0.08% del área total, que es exactamente lo que tenemos aquí. El 8%, no 0.08, perdón, el 8.77%. ¿Y por qué les digo esto? No es con el afán de confundirlo, sino que en la estadística y también cuando nosotros entremos otra vez a la probabilidad, vamos a poder ver que esas probabilidades o esas tablas de distribución de frecuencia que mucho utilizamos para calcular probabilidades van a depender totalmente del área bajo el área que ocupa este rectangulito. Aquí ya vamos a poder ver cuál es la probabilidad de que si elegimos a uno de esos tumores, ese tumor pertenezca a la clase número 1. Ah, pues bueno, es una probabilidad marginal, 5 de 57. Esa va a ser la probabilidad. Pero ese 5 de 57
que nos va a dar 8.77, si ustedes lo calculan en sus calculadoras, 5 de 57, que ya lo hicimos, nos da 8.77% o 0.087. No es otra cosa más que el área que va a haber debajo de este rectangulito. ¿Y por qué las áreas bajo rectangulitos? Va a ser un poco, entonces, más importante o más fácil si en lugar de estar calculando rectangulitos, nosotros lo hacemos como en matemáticas, el área bajo la curva. ¿Qué es lo que hacemos entonces para calcular áreas bajo la curva? Me voy a llevar, no es más, me voy a llevar esta de aquí. Y la voy a poner acá. Bueno, ahorita la coloco aquí. Vamos a tener otro polígono, más bien a partir del histograma, vamos a poder construir un polígono de frecuencias. Vean este cuadrito que tengo aquí en la primera tabla. En la primera tabla tengo en la parte punteada, es ese mismo histograma. Pero si a partir del histograma yo tomo el punto medio de cada uno de estos rectangulitos, y un punto medio más, un punto medio menos, y a partir de ahí construyo esta gráfica, y después de construir esta gráfica donde estoy conectando puntos medios con puntos medios, después borro lo que yo tenía en el histograma, entonces voy a tener esta figura. Y esta figura es un polígono de frecuencias, que es exactamente lo mismo que el histograma, nada más que visto a manera de un polígono. Ok, los que ya llevaron propedéutico y los que ya estudiaron en primaria, ¿qué es un polígono? ¿Qué es un polígono, muchachos? ¿Ya se les olvidó? Poli. ¿Qué significa poli? Muchos. Muchos, hartos. Entonces, un polígono es una figura geométrica de muchos lados. Puede ser regular o puede ser irregular. En la mayoría de los casos de nuestros polígonos de frecuencias van a ser figuras irregulares. Pero eso significa que todo esto de aquí es un polígono. Y con la base. Esa es nuestra figura geométrica. Y toda esa figura geométrica tiene un área. Y el área, pues obviamente es del 100%. Si nosotros, a partir de un polígono de frecuencias, quisiéramos calcular la probabilidad de elegir a un tumor de estos 57, entre estos 57 tumores, y que pese entre 10, y 19 onzas, lo que hacemos en probabilidad, que no lo vamos a hacer ahorita todavía, es ver cuál es el área que hay entre 9.5 y 19.5. Cuando calculamos esta área, vamos a ver que esa área es del 8.77% de todo el área que tenemos en total. Y esa va a ser la probabilidad de que al elegir a un tumor, ese tumor pese entre 10 y 19 onzas. Y así es como empezamos a estudiar nosotros estadística. Y a partir de ahí nosotros vamos a poder ver gráficas de distribución de probabilidades. Si es distribución binomial, si es distribución normal, distribución de Poisson, distribución C. Hay muchos tipos de distribuciones y todo va a depender de si el polígono que tengo aquí está más cargado a la izquierda, si está más cargado a la derecha, si está cargado hacia en medio, como una distribución normal. ¿Hacia dónde está cargado este polígono? Entonces va a ser el tipo de distribución que yo tenga, entre otras cosas que hay que considerar para estas distribuciones de frecuencias. Ok, ¿dudas de cómo construir los polígonos y los histogramas? Bien, ok, entonces examen. A ver, voy a elegir aleatoriamente.
A ver, vamos a ver. La última persona que tengo en mi lista es Liliana. Liliana Vázquez. Liliana Vázquez, ¿qué necesito? Número 1, para empezar a construir un polígono de frecuencias. ¿Qué es lo que necesitaría? Un paso antes de construir el polígono de frecuencias, ¿necesito qué? La histograma de frecuencia. Histograma de frecuencias, exactamente. Bien, vámonos hacia atrás. ¿Ok? Para construir el polígono necesito el histograma. Pero para construir el histograma, Fernanda Rivas, ¿qué necesito? Tener la gráfica. Bueno, el histograma en sí es la gráfica. ¿Qué necesito para construir esta gráfica, este histograma? Bueno, la tabla con los datos, la tabla de frecuencia. ¿Cómo se llama esta tabla? ¿Su nombre completo? Tabla de frecuencia absoluta. Ok, pero su nombre todavía un poquito más completo. ¿Quién le ayuda? ¿Uriel? ¿Palacios? La tabla de distribución de frecuencia absoluta. La tabla de distribución de frecuencias. Puede ser la de frecuencias absolutas o puede ser la de frecuencias relativas. La figura final se va a ver igual. El histograma se va a ver igualito. Nada más que pues la escala que voy a tener en el eje de las Y va a ser ligeramente diferente. Bien, pero de manera general, cualquiera, si utilizan la de frecuencias absolutas o la de frecuencias relativas, va a ser la misma. Muy bien. Pero para poder construir la tabla de frecuencias, ya sea la relativa o la absoluta, ¿qué es lo que necesito? Ariel, ¿qué necesito para construir esta tabla? Ariel Jiménez. Ok, si no sirve sus micrófonos, muchachos, simplemente no me digan que no sirve su micrófono. Escriban la respuesta rápido para que así no nos tardemos. ¿Qué necesito para una tabla de distribución de frecuencias? Calcular el número de clases y la amplitud, exactamente. Muy bien, muchas gracias, Fer. Y por último, Eric García. ¿Qué necesito para calcular el número de clases y la amplitud de cada una de estas clases? ¿Bien, profe? Eric García. Para calcular eso, pues una tabla con datos. Exacto, así de simple, una tabla con datos. Y necesito saber, pues, cuántos datos son. Y necesito también saber el dato mayor y el dato menor. Bien, entonces vean con una tabla simple así de, bueno, a ver, pésate los tumores. Con esos tumores, con el puro peso de esos tumores, nosotros podemos analizar mucha información, que hasta ahorita quizás por el nivel en el que todavía estamos, esto de aquí quizás todavía no cobre mucho sentido, pero ya más adelante cuando empecemos a analizar diferentes tipos de distribuciones, vamos a ver, ok, ya sé de dónde viene esta gráfica, no es nada más una gráfica que, ¡pum!, aquí está, ¿no? Quizás no voy a conocer los datos, en muchos de los problemas así lo vamos a ver, no voy a tener estos datos, pero yo ya sé que quien construyó este polígono de frecuencias empezó con una lista de datos.
calculó clases, después de calcular las clases, las distribuyó todos los datos en esas clases para ver qué tan frecuente era la ocurrencia de una de estas clases, y ahora sí construyó el histograma y con el histograma suavizarlo con la construcción de un polígono de frecuencias. Bien, y obviamente entre más clases yo tenga, pues estos picos van a tender a disminuir. Si yo tengo 1000 clases o 1.000.000 de clases, pues en lugar de tener así estos picos tan cortantes, yo voy a empezar a tener ya curvas. Y esa es la tendencia, de tener un número infinito de clases para que eso se suavice. Sin embargo, si yo quiero presentar uno de esos gráficos en una presentación, pues es más fácil que las personas lean un histograma a que lean una curva suavizada. Bien, ahora, lo que les comentaba al inicio de la sesión. Este histograma se vería muy diferente si en lugar de haber utilizado 7 clases, yo hubiera utilizado 8 clases. O si solamente hubiera utilizado 6 clases. Es el histograma nuevo que yo estoy construyendo con 6 clases o con 8 clases, se está construyendo con la misma información. Pero a lo mejor al solamente tomar 6 clases, a lo mejor en lugar de tener la clase número 2 muy alta, a lo mejor eso iba a hacer que se distribuyera ese peso entre otras clases. O al revés, a lo mejor se va a concentrar mucho más en unas solas clases, entonces voy a tener una clase muy, muy alta y otra clase más chaparrita. Así es como yo puedo utilizar la información o la puedo distribuir a mi conveniencia. Y es por eso que para evitar ese tipo de sesgo de la información, Sturges nos propone su ecuación para que esa ecuación sea como un punto neutral y evitemos ese tipo de sesgo de la información. Bien. Ok, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Bien. Ok, voy a dejar de ya grabar.